Hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Óscar Davis Martínez. Óscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, buenos días público de Cadena Sur. ¿Tú no tenías ningún sueño deportivo, Óscar? Pues yo supongo que no. Nada de básquet, fútbol, no, boxeo. En realidad yo practiqué mucho deporte en mi no tan lejana juventud. Pero nada en particular, digamos, en general. Sí, básquetbol, ¿sí? Tenis. Perfecto, bueno, pues hay quienes tienen esa intención y esa ruta y bueno, ahí está, acabamos de ver, ¿no? La entrevista con este joven morelense allá en Nicaragua. Óscar, bueno, vamos a lo nuestro. Pues había mucha expectativa por las elecciones y no hubo sorpresas, así como se decía de que las encuestas marcaban que iba a ganar Morena en el Estado de México, se cumplió. Una situación pues deja muchas lecturas, Óscar. ¿Cuál es la tuya de primera impresión? Bueno, una es de que se gastaron bastante dinero para ese triunfo, porque el PRI defendía más allá de un estado. El PRI defendía su modelo de... 94 años. 94 años, defendía un modelo, defendía la cuna, si no del priismo, sí de la hegemonía del priismo y de todo lo malo y lo bueno, sobre todo lo malo, que produjo el PRI y la protección que la clase política emanada de ese partido pues siempre ha tenido. Entonces debieron haber gastado muchísimo dinero, como lo hicieron en la elección anterior en ese estado cuando derrotaron a Delfina, y imagínate, si ellos gastaron mucho, ¿cuánto debió gastar la otra parte para tener un triunfo? Y sobre todo que fue contundente. Definitivamente, ese es el primer momento que hay que decir que después de 94 años de dominio priista, ¡zas! Pierden un municipio, bueno, un estado, no municipio, un estado que recibe una cantidad extraordinaria de recursos, y además de que ahí hay muchísimas empresas que generan también una cantidad enorme de dinero. Ayer escuchaba yo, no sé si este dato sea cierto, que el presupuesto era de 2 billones de pesos anuales. Sí, y más allá de lo que recibe, digo lo que significa el Estado de México. Nosotros fuimos parte del Estado de México, no puedes sí, claro, dejar de olvidar eso, pero más allá de eso, el Estado de México sirvió para construir un dominio de un grupo muy pequeño, muy cerrado, que expolió los recursos públicos y privados de todo el país. O sea, el grupo Atlacomulco, Jan González, por ejemplo, la familia Jan González, su nieto que tiene el mismo nombre, son propietarios de un banquísimo, de negocios de juegos, de un montonal de cosas, industrias, cuando el fundador de esa estirpe era un profesor rural. Tú sabes que los profesores tienen un sueldo bajísimo. Y eso no impidió que este señor, a través de la política, creara un verdadero imperio. Y ese súmale el imperio de los del Mazo, hay tantos que salieron allí porque lograron ponerse de acuerdo para controlar las instituciones. O sea, más allá del presupuesto, más allá, pudieron haber hecho eso en Tlaxcala, en Colima, en Chiapas y todo lo demás. Allí se concentró el grupo que distorsionó la economía de México para que todo fuera para ellos y el resto de la gente que se hiciera bolas con lo poquito que le daban a la seguridad social, a ese tipo de cosas. Claro, y un contraste, Óscar, si has acudido a algún lugar del Estado de México, hay un contraste terrible, ¿no? Donde hay lugares donde se nota el progreso, la riqueza, pero no en todos lados, en muchos todavía hay unas zonas rurales muy amplias. Sí, y por ejemplo en la zona que llaman de Tierra Caliente, que colinda con Guerrero y Michoacán, la violencia domina como en estados como acá, por ejemplo, ¿no? Lo que es Tejupilco, todo eso está fuera del control de la autoridad. Cuando tú viajas por el Estado de México, encuentras altos niveles de población así marginada, concentraciones que ya ves que cerros llenos de casitas, sí, pero también cruzas por vías de tren, autopistas increíbles, puentes increíbles. O sea, es una zona de contrastes que, pues bueno, esos contrastes se han dado porque el grupo dominante, el que fue derrotado, perdón que insista, porque esa es la lectura principal de esta elección, pero la segunda es cuánto le costó al partido gobernante lograr este triunfo.
Y como dices, hay muchos señalamientos en contra de quien gobernaba ahí en el Estado de México, respaldado por los priistas, y que ahora el reto o lo que promete la nueva gobernadora pues es hacer una transformación absoluta, total, sueldos austeros, más mujeres, repartir mejor la riqueza, pero francamente, Óscar, a mí se me hace que se ve difícil toda esta situación, porque Morena no se ha distinguido por eso. Exacto, y aparte siempre que han llegado a un gobierno llegan con sed de venganza, y la venganza no es meter al bote a la cárcel, perdón, a quienes hicieron mal uso de los recursos públicos, que incurrieron en actitudes criminales, sino la venganza ha sido darse la misma vida que se daban los antecesores. Así es. La misma buena vida. Triste situación. Vamos a ver, ayer, y otra cosa que me llamó la atención a mí, que la televisión oficial transmitió mucho del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, pero prácticamente nada del triunfo en Coahuila de la alianza opositora. Exactamente, fíjate, es que lo que te digo, ¿cuánto está costando el triunfo en el Estado de México? O sea que también pues los medios oficiales del lado del gobierno, sin imparcialidad, sin objetividad, cuando el gobierno critica que no hay imparcialidad, que no hay objetividad. O sea, una situación que a mí me parece que anticipa que no veremos grandes diferencias con el nuevo gobierno del Estado de México, donde hay mucho que hacer, y como has dicho, grandes cantidades de dinero que han salido ahí de manera indebida, que los escuchamos, que los vemos, y que curiosamente pues la nueva gobernadora, que además primera mujer, pues también es maestra, Óscar, igual que el profesor Carlos Hank. Aparte, no demostró tener grandes virtudes para administrar cuando fue secretaria de Educación. Pero por lo menos puso en la nómina a gente que no tenía méritos, pero ocupaba puestos con salarios elevados, cargos muy altos, cuando antes habían sido asistentes de López Obrador, por ejemplo, choferes y todo lo demás. O sea, no veo yo que vaya a haber un cambio de rumbo, y sería lamentable, ¿no? Porque cada vez es más difícil recuperar el terreno que se ha perdido. Hay males que se pueden remediar cuando actúas a tiempo, pero otro sexenio perdido más que esto podría ser, porque lo único que buscaba la persona que acaba de ganar la gubernatura era ganar la gubernatura. Así es. No tenía un plan. Así es, y respaldar, apuntalar al presidente de México, ¿no? Ahora ya tienen otro lugar, otro estado donde poder distribuir gente, hacer grupos, proselitismo, en fin, todo eso que ayuda en la política al momento de la grande, que será el próximo año. Y hablando de la grande, la elección presidencial, Óscar, pues se decía que esta elección del Estado de México, particularmente la de Coahuila, poco se ha mencionado, pero que esta podría ser indicadora de cómo serían las elecciones del 2024. Y si quienes piensan, analizan, revisan eso, tenían razón, pues entonces las probabilidades de Morena se multiplican con esta elección. No hay que multiplicar nada. Tú fíjate, a ver, dime qué candidato que no sea de Morena pinta por ahí. Bueno, sería la otra, ¿no? Que por parte de la oposición, pues no hay quien haga sombra, ¿no? Lili Téllez, una persona que era conductora de televisión, que no era periodista. Una cosa es el periodismo y otra cosa aparecer aquí. Por ejemplo, aquí mi colega Evaristo Torres, el licenciado en periodismo, se ha dedicado a reportear, a todo lo demás por como 50 años, y tiene una carrera periodística. Lili Téllez era una mujer bonita que leía las noticias, pero no era periodista. Sin embargo, esa fama pública le sirvió para que Morena la considerara como candidata a senadora, cargo que ganó y que inmediatamente sirvió para que despreciara a quien la había propiciado en el cargo, y ahora se considera con los méritos suficientes, aunque cada vez que habla demuestra que carece siquiera de cultura general, pero ahora cree que puede ser presidenta de México. Así es, y si repasamos el resto de los aspirantes, pues ciertamente no se ve que tengan con qué enfrentar a la que se nos viene el próximo año, y justamente también ayer se comentaba que prácticamente está libre ya la competencia por la candidatura a la presidencia de la República en ese partido. Pues sí, básicamente está todo entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y se anota por ahí el secretario de Gobernación, pero pues es a lo que se ha visto, bueno, yo como ¿qué será? Observador de la vida política de México, creo que él no tiene nada que hacer. Todo el mundo cree que va a ser Claudia Sheinbaum, y pues no
no hay evidencia de que no lo vaya a hacer, porque el dedo elector, el que creó, el que inventó las corcholatas y que las mueve, las revuelve y todo, siempre habla favorablemente de ella. El gran elector. Y bueno, por último, Oscar, elecciones, campañas, contracampañas, campañas adelantadas, el árbitro electoral, todo el tiempo estamos en temas políticos, Oscar. Sí, solamente habrá una pausa. Todo el tiempo. Sí, sobre todo porque viene la elección presidencial y de gobernador, pero cuando pasa la elección presidencial, que es concurrente con la de gobernador, hay como 1 año y medio de paz donde la política queda a un lado, donde los partiditos que no lograron calificar o que apenas de panzazo, pues guardan silencio, pero después de ese 1 año y medio empieza otra vez. Entonces, después del 2 de junio, vamos a descansar un poquito de la política, 1 año por lo menos. Pero luego viene de nuevo todo. Pero lo que es ahorita solo es la política. Los que perdieron empiezan a hacer contra, los que ganaron pues empiezan a posicionarse y buscar la que sigue, y eso es lo que pasa en México. Todo el tiempo estamos politizados y paradójicamente muy mal politizados, porque hablamos sin sentido, creemos todo lo que nos dicen, seguimos votando igual, no analizamos, no razonamos el voto, y así se perpetúa toda esta situación. Desde la exclusión como ciudadanos, o sea, los ciudadanos estamos excluidos de la política. Si no eres cercano, por ejemplo, en Morelos, alguno de los que aspiran a ese cargo, tú estás al margen, y aunque seas la persona más talentosa para dirigir, por ejemplo, tú eres ingeniero civil también, ¿cuántos puentes no podrías construir? Y no me refiero a los que construyes ahí. No, pues nada más los amigos están en la nómina, en la lista, ¿no? Exacto, y aunque tú tuvieras la técnica, aunque tú tuvieras, por ejemplo, había un ingeniero muy famoso en México, Eberto Castillo, que era inventó, por ejemplo, la tridilosa, exactamente, que es una construcción prefabricada que agiliza y abarata un montón a los costos, pero él nunca fue secretario de nada, ni director de nada, porque pues manifestaba públicamente sus ideas y pues nunca lo llamaban a un cargo. Definitivamente. Bueno, dejemos a un lado todo ese tema que da para mucho más, pero bueno, ya escuchamos algunas reflexiones, y otro tema que hemos visualizado también en la semana es en la que el gobernador de Morelos ha insistido que los ayuntamientos deben colaborar con la inseguridad, y es que reiteradamente dicen que los municipios deben contratar más policías, y los municipios lo que hacen es dejar la responsabilidad de la seguridad al Estado y a la Federación. Es una mala interpretación de lo que ahora se llama el mando coordinado Policía Morelos, cuando antes era el mando único de Graco. Y aunque los ayuntamientos hayan firmado un convenio en donde descargan la administración de las corporaciones policíacas en el gobierno del Estado o en la Comisión Estatal de Seguridad, pero la Constitución dice que los ayuntamientos son responsables de la seguridad, o sea, no hay forma de evitarlo, pero ellos con ese convenio, como si un convenio fuera más poderoso que la Constitución. O sea, ambas partes tienen razón, pero ambas partes utilizan una interpretación de la ley para zafarse de sus responsabilidades, pero en realidad los ayuntamientos no están eximidos aunque tengan el convenio de mando coordinado. Los alcaldes son corresponsables de cuidar la seguridad de sus gobernados. Así es, y por más que les insisten que contraten a más policías, pues no lo hacen, porque saben que eso es pues un egreso, un dinero que tienen que pagar, ¿no? Y aparte, pues tienen gastos enormes e importantes, como pagar la nómina de los regidores. Así es. Imagínate. Sin duda ninguna. Yo recuerdo, Oscar, cuando vino aquí Enrique Peña Nieto acá a Morelos, estuvo en Jardines de México, y ahí también dijo lo mismo. Dijo, señores, si los municipios los vamos a ayudar hasta tener cierto control, pero quien debe encargarse son los municipios, dijo, y municipio que no colabore, pues ya no se le va a dar, no sé, un presupuesto, no sé de qué estaba hablando, pero sí advirtió que los municipios, los estados, deben hacer su parte en materia de seguridad. Y hoy vemos que pues los municipios pues lo señalan, ni siquiera nosotros lo hacemos, sino la propia autoridad gubernamental, que dice, oigan señores, pues contraten más policías, y entendemos que no los hay porque los propios alcaldes se quejan de que no tienen tantos elementos. Esa atribución constitucional viene de la época de Carrillo Lea. ¿Cuántos gobernadores no han pasado? Y los alcaldes no quieren asumir eso, claro. Culpa de eso es del instituto de, ¿cómo se llama? El IDEFON.
Ajá. Porque se supone que antes de que tomen posesión los capacita y les dice cuáles son sus obligaciones. Pero pues bueno, no se las aprenden bien, no capacitan bien, o pues se hacen, pero en realidad sí es una obligación. Claro, la inseguridad, el nivel de inseguridad que hemos llegado en Morelos requiere de más recursos de los que pudiera destinar un municipio pequeño, por ejemplo. No, sí, definitivamente, pero lo que sobresale aquí es que pues todos tienen que hacer su parte, ¿no? Exacto. Bueno, Oscar, cerramos con que se murió el periodista Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, que para quienes no signifique mucho, pues fue un hombre que abrió muchas puertas para los periodistas. Un hombre que pues muchos siguieron, tenía disciplina, buscaba el equilibrio periodístico. Lo recordamos en su programa, fíjate, en cadena nacional, presentando artistas, presentando opinadores, intelectuales, hasta de izquierda, sin ninguna restricción. O sea, creo que eso sirvió de muchísimo para las nuevas generaciones de periodistas, que también hay que decirlo, pues cada vez son menos, porque las cosas están muy complicadas. Sí, él rompió paradigmas porque él metió un programa diferente a Televisa. Televisa siempre ha sido Televisa, puro entretenimiento así banal y sin profundidad. Ligero, sin... Y él creó un programa que se llamaba Para Gente Grande. Uh-huh. Ya después, en su última etapa, se llamaba, creo que Animal Nocturno, y estaba en TV Azteca. Pero él entró con tópicos, con temas, con entrevistas de la gente que no salía normalmente en la televisión. Es correcto. Él fue casualmente corresponsal de guerra por chiripada, porque él lo contó. Ya iba a salir el último avión para Nicaragua, que estaba en la guerra civil, y el único que tenía el pasaporte listo era él. Entonces casi lo aventaron al avión, llegó, y él cubrió la última fase de violencia, de mucha violencia, de esa guerra que terminó por erradicar a ¿cómo se llama? Somoza. Anastasio Somoza de Baile. De allí regresó como corresponsal de guerra con toda esa aureola de haber estado en la batalla, y le dieron lo que quería en Televisa, y fue cuando él propuso crear ese programa. Te quiero comentar que yo soy periodista por culpa de Ricardo Rocha. Ah, caray, a ver. Yo quería hacerlo, pero no sabía ni cómo se llamaba lo que yo quería hacer, y ya después eso solamente se enseñaba en la Ciudad de México, y yo o no me quería, no tenía posibilidad, lo que haya sido, pero no pude estudiar periodismo, y estudié la licenciatura en administración, esa es mi profesión original. Pero cuando lo estaba estudiando yo estaba todo apagado, porque pues no era lo que yo buscaba, aunque es una profesión muy bonita que me ha dado muchísimas satisfacciones y me ha preparado para mucho la administración, pero yo no quería eso. Y estaba todo triste y marchitándome cuando de repente leí una entrevista que le hicieron a él en la revista Caballero, de un editor muy famoso, Jimmy Forson, que lo conocí también ya cuando yo era periodista, fíjate. Pero entrevistaron, obviamente esa revista no se caracterizaba porque la gente la comprara por las entrevistas. Claro. Pero yo la leí por la entrevista. Ya desde el nombre. Sí, leí la entrevista que le hicieron a Ricardo Rocha, en donde decía que él había estudiado administración de empresas y que de su carrera salió a ser periodista. Sopas. Y fue cuando supe que yo tenía esperanza. Revelador. Y mírame aquí. Sí, como no, y ya después seguiste seguramente toda su trayectoria, todo lo que hizo, todo lo que dio, y bueno, aquí con el actual gobierno que tenemos, ningún periodista se salva de todas las críticas que hace el propio gobierno. Pues también el gobierno, el ejecutivo en turno, pues también le tundió a él, y a todo el mundo lo hace, ¿no? Con todo el mundo lo hace, pero Ricardo Rocha era un referente para el periodismo nacional, para quienes aspiramos a hacer cosas grandes en esto, y bueno, desafortunadamente pues ha fallecido el día de ayer, creo que tenía 70 y tantos años, ¿no? 76 años y tenía problemas renales. Uno de sus hijos contó que habían estado bajo tratamiento médico y aparentemente el médico les dijo que ya podía restablecerse y seguir una vida normal con el tratamiento. Salió del hospital y lo integraron a su casa y de repente falleció. Estaban sorprendidos, aunque sabían que sus condiciones de salud eran malas. Así es, pues descanse en paz. Y Oscar, pues ya en México, si te fijas, ya queda puro periodista viejo, ¿no? No queda puro periodista viejo, solo quedan periodistas viejos en los escenarios más visibles.
Bueno, en los escenarios tienes razón. Está lleno de periodistas jóvenes que ya ni siquiera saben cómo se llama su profesión, no saben cómo se debe de ejercer, porque nunca la han podido ejercer como se debe de ejercer. Así es. Pero las pantallas, los micrófonos de las estaciones de cadena nacional y todo eso, ya, pero pues eso no solamente es en el ámbito periodístico, sino hasta del entretenimiento. Por ejemplo, Alfredo Palacios se murió con las botas puestas casi frente a un micrófono. Maxine Watson, que yo no sé cómo las hacen caminar y hablar porque están bien viejitos. Sí. Y pues bueno, en el nivel periodístico es igual. López Dóriga no es tan grande. Bueno, sí, debe tener como unos 76 también, tiene razón. Sí. Es que me sorprende que, por ejemplo, Ricardo López Dóriga mantienen la frescura de su voz. Sí, cómo no, quién sabe cómo le hagan, pero sí, no se les oye con dificultad, al contrario, una voz muy clara y muy dinámica, ¿no? Y todos los jóvenes estamos aquí. Pero ya no tenemos figuras periodísticas nacionales, y ahora como están las cosas, pues menos. Se ha partido el tema del periodismo, muchas fuentes de empleo cerradas, periódicos cerrados, se van a lo digital. Y los referentes son Wherever Tomorrow, Luisito Comunica. Este cuate, ¿cómo se llama? Está en Radio Fórmula del mediodía. Ay, sí, pero ese es de lo peor, ni lo menciones. Ajá, que dicen que quiere ser candidato a presidente. Lo menciona el propio López Obrador. En fin, pues bueno, una pérdida importante, y ojalá que todos los que aspiran a ser periodistas revisaran la trayectoria, ¿no?, de este hombre que entrevistó a muchísima gente, y siempre con la intención esa, ¿no?, del equilibrio, de la objetividad, de informar algo útil a la gente y darle voz a quienes no lo tenían. Y la palabra correcta, siempre era muy elegante para hablar. Sí, esa es otra que debiera distinguir a los periodistas. Bueno, pues descanse en paz, ni hablar. Gracias, Óscar. Gracias a ti, Evaristo, y por permitirme este recuerdo.